Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la presentación de este libro, que sería en concreto el número 81, que presenta la Asociación de Memoria Histórica de Latina, para la recuperación de la cultura histórica de Latina. Y tenemos aquí a mi lado a Salvador Fernández, que es el autor del libro. Es economista, portavoz del Memorial de los Fusilados del Cementerio del Este y presidente de esta asociación. En fin, un activista por la memoria desde hace bastantes años y bien conocido. Este libro, Los 3 agostos de Luis el Sastre, el primer alcalde republicano de Fuenlabrada, creo que es su primer libro, espero que no sea el último. Y con él Luis, su nieto, intenta recuperar la vida y la voz de los que no pudieron defenderse y a los que se les negó su memoria durante décadas y aún todavía. Pretende recuperar esa verdad que nos negaron y esa reparación que sin justicia no podemos tomarla como tal. Es una historia que nos robaron a todos, incluido a él, y que gracias a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de memoria, estamos intentando que esa historia real, la verdad de lo que pasó, pues cada vez salga más a la luz, pese a que estamos en una situación bastante peligrosa. Pues los fascistas siguen haciendo alarde de su historia y eso no se lo podemos permitir. Yo he traído una serie de datos y sobre todo de números, porque la historia de este Luis el Sastre y su familia forma parte de creo que de la primera parte del siglo XX que fue tan atroz para este país, ¿no? Y para parte de Europa, ¿no? Y entonces destaco que entre 700 y 1 millón de prisioneros en los 286 campos de concentración que organizó el ejército fascista y por el que pasó, en concreto por el del Rayo Vallecano, su abuelo, 150.648 civiles asesinados desde 1936 hasta 1945 por las prácticas violentas de los sublevados. Esto lo hacían porque la zona donde el golpe no triunfó, sí triunfó el asesinato de miles de republicanos y de gente que luchaba por la defensa de la República, que era el gobierno legalmente constituido. Los 90.000 presos que formaron parte de batallones de trabajadores, 47.000 batallones disciplinarios, 40.000 ejecutados, uno de ellos fue el abuelo de Luis, tras la guerra, con juicios humanísimos en tribunales militares que estuvieron prácticamente vigentes hasta 1975, con los últimos fusilamientos de los 3 militantes del FRA y los de ETA. Justo un poco antes de la muerte del dictador. También este país pasó por los 500.000 exiliados, 1.200 designados a campos de exterminio y un montón de depuraciones, 49.000 maestros y cerca de medio millón de depurados en otros oficios, jueces, albañiles que trabajaban para los ayuntamientos, en fin, innumerables oficios y funcionarios.
también 300.000 expedientes de responsabilidades políticas por las que se cometieron los mayores robos de bienes, y también el abuelo de Luis a su familia le quitaron todo. Hay casos que incluso hacían quitar una silla al que una vez fue fusilado y la familia tenía que pagar expropiándole solo los bienes, una silla. Una represión específica hacia las mujeres, de las cuales pues también incluso la familia de muchos de ellos, la familia de los que publicaron las mujeres, de los presos y incluso las presas, pues fueron paseadas, en fin, con el rapado de pelo, multitud de cuestiones, robos de bebés, un desamparo total a los represaliados y a los hijos de los represaliados, los dejaban tirados sin posibilidad incluso de trabajar. Y últimamente se tiene cifra que hubo como unos 200.000 muertos de hambre que Franco utilizó de una manera muy estratégica para seguir eliminando sus enemigos. Todos estos delitos son considerados de lesa humanidad y como tal todavía hoy esperamos que sean juzgados como tal. A pesar de ese pacto de silencio y olvido que fue de la ley del 77, que bueno, selló todo como si fuera una ley de derecho final. Nadie fue juzgado después de la muerte de Franco, ni los que asesinaron al abuelo de Luis, ni a los miles y miles de personas que fueron represaliadas. Este silencio también, porque nosotros representamos la misma época, también nos van haciendo con la transición. En la transición también hubo muertos. Se calcula que hablamos de la policía y de los cuerpos estos, de los grupos fascistas, se calcula entre 300 y 350 en manifestaciones por estar afiliados, en fin, se impone otra vez ese silencio, ¿no? Parece que solamente el Borbón trajo la democracia, y eso no fue así. El Borbón se aprovechó. Luis el Sastre, el primer alcalde republicano de Fuenlabrada, que luego fue concejal, fue una cosa que destaco en el libro, fue el candidato más votado en unas listas electorales abiertas donde el votante elegía a su candidato preferido y a su partido. Eso ahora mismo es inimaginable. Pero bueno, ya en la República se hacía. Esto ya nos da pues, un dato sobre esta persona, ¿no? Un hombre pues, que vivió por su pueblo y que intentó, desde luego, arreglar todas las situaciones incómodas que le habían dejado pues, ese estado a lo que querían someter pues, los caciques del pueblo y de los que se aprovechaban de campesinos y de gente trabajadora del pequeño pueblo que era entonces Fuenlabrada. Hay una cosa que se repite muchas veces cuando vamos a los sitios y a escuchar charlas y tal, que todos eran inocentes. No, Luis no era inocente, Luis el Sastre no fue nunca inocente. Luis era un hombre perfectamente consciente que desde su alcaldía podía hacer un gran bien por su pueblo. Quería luchar contra ese atraso secular y la ignorancia a la que los caciques y demás tenían sometido a su pueblo y al país. Intentó crear las dos escuelas, ayudar a los parados del pueblo, luchar contra el robo que se hacía precisamente en los ayuntamientos por parte de los elementos de la derecha. Y posteriormente, ya en 1939, cuando regresa a Madrid, porque el libro no lo explica muy bien Luis, se alistó al cuerpo de carabineros para la defensa de Madrid y de la República. Desgraciadamente perdimos también en esta batalla. Luis es detenido en Madrid en 1939 y fusilado en 1940. El mismo día con él fueron fusilados 23 personas más y es uno de los 2.933
Oeste, en Madrid, que recoge un magnífico trabajo de investigación de Tarni y Antonio Rojas. Luis Aguirre nombra en el libro que hizo, digamos, el enterado del fusilamiento de su abuelo fue, por aquel entonces creo que era general Saliquer, y ese hombre es uno de los, está considerado como uno de los más brutales asesinos en la historia de Europa. Asesinó ideológicamente a miles de personas, o sea, por su ideología, y bueno, pues ahí tenemos a uno de los primeros personajes, que luego fue nombrado por Franco, Marqués de Saliquer, que se le ha quitado últimamente a través de lo de la memoria histórica, creo que se le fue retirado al lado de donde vivía yo. Se le retiró el título. No, en la calle. En la calle. Y bueno, pues esto es un libro que nos introduce en todos estos aspectos. El abuelo de Luis formó parte de una historia que, bueno, a muchos de los aquí presentes nos atañe, nos roban, y creo que este es un libro que además es un libro que nos sirve a través de la utilización que hace de la fuente. Pues es un libro muy interesante, incluso para los historiadores que estén interesados en esa época. Y lo más fundamental para mí, que es capaz de poner nombre a esos 2.900 y pico fusilados. Todos tenían un nombre, todos tenían familia, todos eran trabajadores, luchaban desde una sociedad civil o desde el municipio, desde el mercado. Intentaron dar lo mejor en esa España que, desgraciadamente, ese golpe de Estado dado por los generales franquistas y por sobre todo la oligarquía de este país, incluye la monarquía, porque Alfonso XIII no se fue al exilio de una manera normal, fue también, se fue a la Italia fascista y desde allí, y eso está estudiado, empezó a trabajar en contra de todo. Nunca me llamo ni... Perdón. No pasa nada. Y entonces, pues yo le quería hacer unas cuantas preguntas aquí, antes de que, sobre el libro. Capciosas. Capciosas, no, yo creo que, bueno, pueden resolver dudas. Y es cómo surge este trabajo de investigación sobre la vida de tu abuelo. Cómo te enteras, cómo pasa esa fuente, cómo estructuras esa fuente, que creo que es importante. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos y todas por venir una vez más aquí a aguantar la chapa que solemos meter. ¿Cómo me entero? Pues es una historia un poco curiosa, ¿no? Porque yo siempre he sido un revolera desde niño y siempre yo le preguntaba a mi padre qué le había pasado al abuelo, porque mi otro abuelo sí vivía y este no. Entonces mi padre me decía siempre que el abuelo había muerto en la guerra. Entonces claro, pues yo que era un moco por entonces, pues yo pensaba que mi abuelo había muerto, pues yo que sé, disparando tiros, o que le había caído en un bus, lo que veíamos en la televisión y en los libros de hazañas bélicas, por ejemplo, ¿no? Y un buen día mi prima, tiene 8 años menos que yo, mi prima tiene un maravilloso defecto, y es que cuando estamos aquí hablando tú y yo, y lo que están hablando en el fondo, ella se está enterando. Pero no porque quiera enterarse, sino porque tiene como una parabólica y oye perfectamente lo que están diciendo allí. Que por cierto, uno de sus hijos ha heredado ese maravilloso defecto. Y estando reunida la familia, de repente, Maripili tendría 6, 7 años, y él dice, ¿por qué fusilaron al abuelo? Ostras, pues imagínate, ahí se quedaron todos, pero niña, ¿tú qué dices? Y tal. Pues efectivamente, luego yo en la moto, que entonces teníamos una moto con siete, volviendo para casa,
yo le preguntaba a mi padre, oye, ¿qué es eso de fusilar y por qué fusilar al abuelo? Y mi padre, que mi abuelo murió en la guerra. El día de mañana, cuando seas mayor, en un tubo que tenemos en casa, ahí está la historia de tu abuelo. Entonces yo podía haber sido, o sea, ya os he dicho que era muy rebolera, sigo siendo muy rebolera, pero no sé por qué, no sé, un poco de respeto quizá hacia mi abuelo, pues ese tubo no le abrí hasta que no murió mi padre. Mi padre murió en el año 7. Al abrir el tubo, que lo abriría al año y pico o así, cuando me acordé, empecé a leer las 52 cartas que hay escritas por mi abuelo a lápiz desde la cárcel de Porlier hacia mi abuela, hacia mi padre y sus hermanas y hacia sus hermanos y su madre. Y me eché a llorar porque, claro, era la historia de mi abuelo, todo lo que había pasado, porque le habían fusilado, etcétera, etcétera. Así empezó todo, como dice la canción y el dicho, ¿no? Con esa historia, pues tuvimos que traducir las cartas, porque mi abuelo tenía una letra muy pequeñita y encima lápiz. Entre mi prima y yo conseguimos traducir todas las cartas, incluso todavía al día de hoy hay palabras que no sabemos, no sabemos lo que quería decir, otras las hemos sacado pues, siguiendo el hilo de la frase, pues tenía una letra un poco complicada mi abuelo, pero bueno, el 95% está traducido. Y una de las cosas más curiosas de esas traducciones es su juicio. Él tuvo las narices de transcribir su juicio, que están en las fotos, están en el libro, transcribió su juicio. Entonces, sabemos lo que pasó en el juicio, luego ya con los documentos que hemos pillado, tenemos el juicio, ¿no? Pero sabíamos lo que había dicho mi abuelo porque lo había escrito, lo tenía escrito. Y bueno, eso es, muy resumido, la historia de cómo me surge el escribir toda la historia de mi abuelo, ¿no? Porque siempre yo creo que debemos hacer un esfuerzo historiográfico de identificar la represión franquista, individualizándola, ¿no? Hay que poner nombres y apellidos no solamente a nuestros fallecidos, sino a sus asesinos, ¿no? En el caso de mi abuelo, Andrés Aliquet, que encima yo tengo una anécdota con el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, José Luis, uno que estaba en el PP pero luego se pasó a Ciudadanos. Bueno, esto es conocido porque con Aguado, con el de Ciudadanos, inauguró una de estas de limpiarse las manos en el metro, cuando nos echábamos el Galindo puede ser. Alguien que se llevaba dinero a cambio. Sí, totalmente. Entonces, cuando estábamos reunidos con el tema del cambio de denominación de las calles, cuando llegó el turno a Andrés Aliquet, yo les decía en esa comisión que si a ellos les parecería bien vivir en la calle, como ellos siempre están con Santiago Carrillo, que si les parecería bien vivir en la calle Santiago Carrillo y pasar todos los días por su calle, habiendo Carrillo asesinado a su abuelo. Y entonces este hombre les dijo que no, por supuesto que no, que esa calle había que quitarla. Pues es que eso me pasa a mí todos los días. Yo he sido, aparte de mi trabajo normal y corriente, he sido profesor de tenis aquí en el Polideportivo de Aluche. Cuando venía desde mi casa al Polideportivo, tenía que pasar por la calle Andrés Aliquet todos los días. Entonces, se lo dije a este hombre, y me dice, bueno, es que a ver, es que claro, que eso es diferente. Yo, diferente porque si usted me acaba de decir que hay que quitar la calle a Santiago Carrillo, ¿por qué no hay que quitarle la calle a Andrés Aliquet? Por la misma regla de tres, ¿no? Y me dijo él, se ve ahí como un poco pillado. Y al final, bueno, accedieron a cambiar el nombre de la calle a Andrés Aliquet. Entonces, bueno, me puedo colgar la medalla de que la calle Andrés Aliquet la quitaron gracias a mí. Todavía falta la de la maestra Rosa Freire. Sí, esa va a ser más difícil porque tenemos a Isabel Díaz Ayuso para la mayorista. Esas son para la mayorista. Yo vuelvo otra vez, aunque sea un poco temático. ¿Tuviste dificultades a la hora de ir al ayuntamiento y que te dieran noticia de tu abuelo? Archivos que comentaste, porque es un libro que está cargado de, vamos, está bien documentado, no es un libro cualquiera, es un libro, como he dicho antes, incluso
incluso para historiadores interesados en el tema. Sí, a ver, el libro tardé 4 años en hacerlo. Es que he visitado un montón de archivos. Mira, hace poco estuve en Salamanca presentando el libro precisamente en la biblioteca del Archivo General. Y entonces, lo primero que dije, digo, aquí empezó todo. Porque el primer archivo que visité para localizar información de mi abuelo fue el Archivo General de Salamanca. Luego estaba en el de Ávila, estaba en Alcalá de Henares, he estado en el Paseo Moret y, lógicamente, donde más información había es en el Archivo General de Fuenlabrada, del Ayuntamiento. De hecho, el libro está dedicado a Luisa Cano, que era porque ya se ha jubilado, era la archivera de Fuenlabrada, y gracias a ella tuve todas las actas, tengo fotocopias de todas las actas en las que mi abuelo firmaba, tanto como alcalde, como concejal, como delegado de obras, etc. Y ahí conocí realmente la obra de mi abuelo. Porque, a ver, la historia de los archivos, pues ha habido de todo. En el mismo Salamanca, un día, un chico, un hombre, me dijo que no había nada, de muy malas maneras, y al día siguiente estaba este hombre y una mujer, fui a la mujer, y la mujer me sacó la documentación que había. Me dieron ganas de ir al hombre y decir, oiga, mire, no había nada, pues mire, su compañera lo ha encontrado, pero bueno, dijo, mejor cállate, Luisito, no vaya a ser que no traigo hasta aquí los documentos que me lo quedan. Entonces me callé y eso. Con lo de Fuenlabrada fue muy curioso porque, a ver, a Luisa la debo todo. Es que se lo dije, es que el libro sin ti no podía haber salido. Cuando fuimos a Fuenlabrada, la primera vez que nos recibió el teniente de alcalde, que es el delegado que lleva todo el tema de memoria, Isidoro, me preguntó, íbamos mi prima y yo, y nos preguntó que dónde habíamos sacado esa información. Y claro, yo le decía, ¿me lo está usted preguntando en serio? Y dice, sí, claro, digo, es que no me puedo creer que usted me esté preguntando eso aquí. Y dice, ¿por qué no? Digo, porque es que toda la información que tengo de archivos, que la tiene usted 2 pisos más abajo. O sea, baja usted al archivo, se lo pregunta a Luisa y Luisa se lo da. Ah, ¿que lo ha sacado usted de aquí? Si mi abuelo fue alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿dónde voy a ir? A Corte Inglés de Chachinato, a pedirlo. Y entonces, claro, luego se empezó a reír y digo, sí, a mí no me hace mucha gracia que se ría usted. La información la tiene está aquí abajo y me está preguntando esto. Claro, en aquellos momentos le iban a poner una calle, le iban a poner una plaza, no más, o sea, todo que al final se ha convertido en nada. Y el único que han hecho en Fuenlabrada por mi abuelo ha sido ponerle una Stolperstein, una piedra del recuerdo. Si estuvisteis aquí hace 2 semanas que estuvimos presentando el proyecto Stolperstein, son las piedras estas que te vienen con los nombres de los deportados y asesinados en campos de concentración nazis. Y mi abuelo ni fue deportado ni fue asesinado en Mauthausen, ni en Busen, ni en Luxemburg, ni ninguno de estos. Esas piedras se ponen en el último domicilio conocido de la persona, como diciendo, bueno, de aquí saliste y ya no volviste. Mi abuelo, el último domicilio fue en la travesía de Montserrat, ahí en Antonio López. O sea, eso que hicieron, muchas gracias, pero no vale para nada, ni le corresponde esa piedra ni nada. Y está puesta en el monumento a los caídos en el 11M, de cuando las explosiones aquí de los trenes. Y lo que dije en el discurso que di allí, digo, bueno, ojalá mi abuelo hubiera muerto en esas explosiones porque lo hubiera conocido. Digo, pero mi abuelo lo fusilaron en el 40 y las explosiones fueron en el 2004, en el 2003. Entonces, bueno, la historia con el Ayuntamiento de Fuenlabrada es agridulce, muy dulce con Luisa, que de verdad es un cielo de persona, y muy agri pues, con el alcalde, con Ayala, como se llama, y con Isidoro. Pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro libro. Claro, pero dentro del ayuntamiento no está recogido, no sé, por nombres. No,
en la página web, mira, hoy no lo he mirado, pero en la página web, pues tengo la costumbre de cuando voy a presentar el libro, mirar la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada. No está puesto ningún alcalde republicano, ni de derecha ni de izquierda. O sea, hay un vacío y la página web de Fuenlabrada te empieza con Manuel de la Concha, que es el primer alcalde democrático en el año 77. De ahí para adelante figuran todos del PSOE, por cierto. Pero de allí para atrás, ninguno, ni de derecha ni de izquierda. Hay un vacío. Sí, total. El año 31 al año 39 no... Es lo que no entiendo. Es igual que cuando sacamos el libro, el ayuntamiento, les digo, ¿cuántos libros vais a querer? ¿Cuántos libros pedimos a la biblioteca, a la editorial para que os traigan? Y me dicen 10. Digo, ¿cuántas bibliotecas hay en Fuenlabrada? Dice, no, hay 7 bibliotecas en la que dan. Y vais a pedir 10 libros para 7 bibliotecas de una persona de Fuenlabrada. Lo dije a la editorial y la editorial me mandó 10 libros, pero me pareció un poco absurdo. Sí, la verdad que yo con el ayuntamiento de Fuenlabrada, con los dirigentes, la verdad es que me llevo mal. Sí. Para que negarlo, porque encima no me callo, entonces... Y luego, otra pregunta que te quería hacer es ¿por qué los 3 agostos? A ver, el libro en un principio, y si os dais cuenta, en la parte de atrás del libro hay una foto. El libro se iba a llamar Calla que hay ropa tendida, que era lo que nos decían los mayores a nosotros, cuando estaban hablando de sus cosas y aparecíamos nosotros, calla que hay ropa tendida. Entonces el libro se iba a llamar así. Y después, precisamente, de contaros esto que os he dicho del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de sacar las fotocopias de las actas del Ayuntamiento, nos fuimos, mi hijo y yo, a las tapias del cementerio donde nos fusilaban, con una cuerda de tender la ropa, y colgué la foto de mi abuelo, la única foto que tenía entonces de mi abuelo, con varias cartas, y hicimos 80 y tantas fotos. Y una de ellas es la que figura en la parte de atrás la que figura atrás es la que iba a ser la portada del libro. Y cuando llego a la editorial me dicen, el nombre hay que cambiarlo. Digo, ¿y eso por qué? Y ahora que hemos hecho la foto, mi hijo y tal, y me dice, no, la foto de tu hijo va a figurar. Dice, pero el título del libro lo pone tu abuelo en una de las cartas de Capilla. Y es que en una de las 3 cartas que escribió de Capilla pone agosto, mes en el que nazco, me caso y muero. Y entonces son los 3 agostos de Luis el Sastre por eso. Mi abuelo nace un 25 de agosto de 1901, que por eso se llama Luis. Se casa un 8 de agosto de 1928 y le asesinan el 9 de agosto de 1940. Si os dais cuenta, el regalo que le hace los sublevados, el señor Andrés Saliquet, es que el día del aniversario de su boda le llaman a Capilla. Y pues ese día, pues, a las 6 y pico de la mañana, 6 y cuarto, en las tapias del cementerio del Este lo asesinan. Además, él no se pudo No, de mi tía viven 2 hijas suyas todavía, porque mi padre ya os he dicho que murió en el 7. Una de ellas, la mayor, bueno, mi padre era el mayor, pero la segunda, mi tía Pepi, tiene Alzheimer y la cabeza la tiene más para allá que para acá. Vamos, más para allá. Y en cambio mi otra tía tiene ahora 89 años y no conoció a mi abuelo, porque tenía 1 añito, 2 añitos cuando lo fusilaron. Y hay una de las cartas de mi abuelo, que con esa he llorado yo bastante, es que dice que le duele el no haber oído hablar a su hija. Entonces, cuando estás leyendo las cartas, porque he de reconocer que aunque soy un bocasa, así que no me callo y tal, soy un llorera, o sea, cuando veo algo así romántico me pongo a llorar como una madalena. Yo lloro con las cartas de mi abuelo, lo que no está escrito. Y según estaba escribiéndolo, pues mi padre cuando lo asesinan tiene 11 años, 12,
según estaba escribiendo el libro, yo miraba al techo y le decía a Saturnino, ¿por qué no me has contado todo esto, sino que ahora lo estoy descubriendo por el abuelo cuando tú me lo podías haber contado de primera mano? Entonces, es duro, pero bueno. De todas maneras, como cuentas en el libro también, claro, ese silencio que tu padre se vio obligado, porque claro, las cifras que hemos dado son significativas del gran terror de este país que tuvo prácticamente durante toda la dictadura. Que también, por decirlo de alguna manera, tampoco fue... O sea, si nosotros fuimos vencidos, Franco tampoco tuvo paz nunca. Porque aquí hubo huelgas desde el principio, enseguida, no sé, tenían las guerrillas hasta el año 50 y pico, casi 54, en fin, que siempre tuvo contestación. Entonces, bueno, víctimas, pero sobre todo gente que luchaba, porque creo que eso fue, ese terror que organizaron fue precisamente porque no pudieron acabar con ese llamado gen rojo. Exacto. Pues siempre les mantuvo ahí a todo. No, es que, verás, hace poco que hicimos un acto de los 50 años de este genocida, que un compañero nuestro, Pepe Galán, decía que el golpe de Estado de 1936 fue políticamente anticonstitucional, socialmente conservador, espiritualmente clerical, ideológicamente totalitario, económicamente capitalista, militarmente absolutista y moralmente inhumano. Entonces, claro, todo eso junto viene a contestar tu pregunta. ¿Por qué? Porque en las generaciones, yo siempre pongo, incluso creo que lo he puesto en el libro, la generación de mis abuelos, de nuestros abuelos y de nuestros... Sí, abuelos. Por la edad de nuestros abuelos. No bisabuelos. A lo mejor algún bisabuelo, pero muy poquitos. Era la generación del maíz. Les obligaron a olvidar. La generación de nuestros padres era la generación del silencio, la generación del miedo y la generación de la amnesia. O sea, olvidados de todo, que aquí no ha pasado nada, punto, seguimos y ya está. La nuestra, la generación de los nietos, es la que estamos consiguiendo, mejor o peor, pero estamos consiguiendo una justicia, una reparación, todavía no, pero bueno, una reparación, y espero que mis hijos y mi nieta pues sí puedan conseguir la reparación de... Sin acompañamiento judicial no hay imposible. Porque es que además, a ver, hay que tener en cuenta que son unas generaciones, tanto la generación de mis abuelos como la generación de mis padres, que aprendieron, yo creo que aprendieron antes a callar, antes que incluso que a saber hablar. Porque sabían que si hablaban más de la cuenta, que por eso mi padre no me decía nada, era por salvaguardarme a mí de que me pasara algo, indirectamente a él. Porque si nosotros hablábamos en el colegio de que a mi abuelo le habían fusilado, por ejemplo, algún compañero de colegio pues, se lo diría a lo mejor a su padre, y su padre, si era de derechas, pues venían y podía haber habido alguna movida. Eso luego me lo contó mi madre. Pero claro, mi madre, tengo que hablar que hay una anécdota muy bonita, porque mi madre también tiene mucha parte de culpa en este libro. Pues hablo. Hablo. Como mi padre no hablaba... Sí. Mi padre, como os he dicho, murió en el 7. Y murió sin decirme nada. Entonces, claro, cuando yo estaba con el libro, yo tenía que sacar cosas a ver quién me lo podía contar. Mi tía me contó bastantes cosas, pero claro, la que más convivía con mi padre era mi madre. Pues mi tía tenía 2 añitos, entonces no quedaría contado. Pero mi madre lo vivió en primera persona. Pues mi madre y mi padre eran novios desde que tenían 12, 13 años. Son de la época que se tiraban, yo que sé, 500 años de novios, ¿no? Y luego 600 años de casado. Y yo me acuerdo con mi madre, la época de, ¿cómo se llama la novela esta? La de Amar el Perro Revuelto, con la otra, la de Puente Viejo. El secreto de Puente Viejo, creo que se llama. Entonces, yo estuve en los últimos años de vida de mi madre, yo estaba cuidándola. Ella me pilló divorciado y me pilló allí cuidándola. Y yo lo que hacía era poner el móvil, la grabadora,
y empezaba a hablar con mi madre, anda la señora esta que mala es, o que cómo trata a su hija y no sé qué, o al fulanito, al menganito y tal. Sí, es que tal cual. Y esto, pues igual que cuando Franco, ¿no? Y tal, sí, y tal. Y oye, y papá, ¿cómo hicisteis esto de tal? No, pues tu padre hizo no sé qué, porque el abuelo tal, tal. Entonces, yo no tomaba ni nota, yo la dejaba hablar, sí, porque a lo mejor hacía 3 o 4 preguntas, y luego otra de la novela. Y a los 3 o 4 días volví a hacer lo mismo. Ponía otra vez la grabadora y a preguntar, pero tonterías, ¿no? Porque una de las tonterías, la tumba donde están enterrados mi abuelo, su madre, sus 2 hermanas y mis padres, ahora mismo, yo le decía, bueno, ¿de dónde sacó papá el dinero para comprar esa tumba? Y entonces, pues me lo contó, ¿no? Mi padre se puso a trabajar en un bar, en la calle Marcelino Camacho ahora. No le pagaban nada porque le daban alojamiento y comida. ¿Era familiar tuyo? No, era conocido de un tío mío, de un tío abuelo mío. Y no le daban nada, no le guardaban las propinas. Entonces mi madre, bueno, como todas las mujeres, para esto de las perras son mejores que nosotros, nosotros somos más despilfarradores. Mi madre decía, Santu, ¿por qué no vas a pedir el dinero de esas propinas y con eso compras la tumba para tu madre? Y así pasó a los 10 años, cuando recibió mi padre la carta para ir a retirar el cuerpo de mi abuelo, ya tenía el dinero de esas propinas y con ese dinero compró la tumba donde están ahora todos ahí reposando. Y igual, eso yo se lo sonsaqué a mi madre viendo la novela de Puente Viejo. Había que utilizar todos los trucos. Sí, sí, sí. Mi tía tiene otra anécdota, porque hay una parte al principio del libro que cuento que mi abuela se casa embarazada. Mi abuela se casa en agosto, el 8 de agosto, y a primeros de septiembre nace su primer hijo. O sea, mi abuela iba embarazada casi de 9 meses. Entonces puse eso, que mi abuela iba embarazada. Entonces mi tía, cuando le estoy leyendo el borrador del libro, niño, eso no lo pongas. A nadie le interesa saber que mi madre iba embarazada. Y le digo, bueno, a ver, tía, vale, lo quito, lo pondré de otra forma, ponlo de otra forma, que nadie se entere que iba embarazada. Digo, pero tía, vamos a ver, si se casa en agosto y el niño nace en septiembre, algo va a ser. Es que no van a echar ni cuenta, porque si nace en abril, pues a lo mejor alguno empezaría a echar cuenta. Digo, pero es que no tardó ni un mes en nacer la. Bueno, que no lo ponga yo. No lo puse. Lo puse así que ya. Se casaron y al mes nació Luis, que luego murió el pobrecito. Pero bueno. Sí. Sí. Pero me hizo mucha gracia eso. Eso no lo ponga. A nadie le interesa que mi madre se casara embarazada. Pues vale. Así que si leéis el libro ya sabéis que estaba embarazada. Fíjate, pues ese comentario tan banal, que yo creo que lo hemos leído todos en casa, sí. Demuestra cómo vivieron. Sí. O sea, qué valores. El miedo, la vergüenza. El que dirán. El que dirán. O sea, Sí. Sí, porque desde luego que fueron sometidos a ya no solamente nada más terminar la guerra, que también lo cuentan, ¿no? Porque una de las cosas que mi abuelo, a través de sus cartas, pues el sufrimiento que tenía, ¿no? de que le iban a fusilar y que iba a dejar desamparado pues, a su mujer y a sus hijos, ¿no? De más de corta edad. En una situación absolutamente graciosa, porque tengo que ir a vivir con la hermana de tu padre, bueno, lo cuentas en el libro, no me acuerdo ya de la relación familiar, pero si no hubiera sido con la ayuda de la familia, prácticamente hubieran sido candidatos pues eso, al destrozo más absoluto. Sí, a vivir bajo el puente. Exacto. Entonces, y además la mujer es eso, pues una señora que bueno, venía pues su marido de sastre, en fin, tenía una determinada situación económica, no eran ricos, pero tampoco eran miserables. Sí. Entonces, de repente te encuentras en unos cuantos años con un destrozo absoluto de tu vida,
ya no tienes casa, ya no tienes, Sí. no tienes nada, pues claro, lo que le pasa a esas mujeres por la cabeza son ya más condenadas a trabajar y a servir, incluso en la casa, a lo mejor como en los pueblos antiguos, mi madre es de Badajoz, pues de los cacicones, o sea, de aquello que les habían quitado todo, ¿no? Entonces, es una situación tal de desamparo que eso va, bueno, psicológicamente, claro, en la familia va creando esa huella. No, es muy duro. Y es muy duro. Es duro. Yo tengo una anécdota en la de hermandad de hace 2 años que vino Rosalén. Había sacado ese año una canción que se llama Justo. Justo era su abuelo, que era sastre y leñador. Entonces le dije a Rosalén, que es un encanto de mujer, le dije que esa canción, en cuanto la oigo, me pongo a llorar. Y me dice, ¿por qué? Digo, pues porque me recuerda a mi abuela. Hay una parte de la canción cuando le dicen a la abuela de Rosalén que han matado a Justo. Entonces ella dice, ay, canallas, me la habéis matado, dice la letra de la canción. Entonces, cuando a mi abuela le da la noticia de que han fusilado a Luis, mi abuela iba con una olla de garbanzos. Y entonces cuando se lo dicen, se desmaya, se cae todos los garbanzos por el suelo y rompe a llorar. Entonces ahí, cuando oigo esa canción y oigo eso de canallas, me la habéis matado, veo a mi abuela cayendo y todos los garbanzos por ahí tirados. Entonces, lo de que me preguntabas de mi abuelo, yo he de reconocer que al principio yo le tomé mucha manía a mi abuelo. Sí, porque yo la primera, ya lo explico por qué. La primera noticia que tengo yo, documentos que yo cojo de mi abuelo, es la causa general. Yo sabía de sobra que la causa general es todo mentira, el 99,99% es todo mentira. Y claro, todo lo que yo veía ahí eran las denuncias que habían puesto los del pueblo, que mi abuelo había hecho una lista de personas de derechas para que los fusilaran, que mi abuelo llevaba un pistolón enorme, o sea, un montón de cosas. Claro, yo no veía la fecha de esas denuncias. Cuando ya recopilo toda la información y contrasto, y leo las cartas, y veo todo lo de Fuenlabrada, todo lo que hizo mi abuelo de Fuenlabrada, dije, joder, Dios, que... A ver, a mi abuelo le dicen que fue culpable de una cosa que hizo en Fuenlabrada, de detener al hijo de un factor de Renfe, que gracias a mi abuelo lo detuvieron, y da la casualidad, maldita casualidad, de que mi abuelo estaba en Reus y mi abuela pariendo a mi tía, la que vive ahora, ¿no? La que vive y tiene la cabeza bien. O sea, si mi abuelo está en Fuenlabrada, ¿cómo va a estar deteniendo? Mi abuelo está en Reus, ¿cómo va a detener en Fuenlabrada a alguien? Hombre, ahora a lo mejor con el coche te plantas en 4 horas en Fuenlabrada. Pero en el año 36 fue muy difícil. Luego, las cartas del abuelo es en la que me hacen ver tres personas diferentes de mi abuelo. La primera, como digo, es un poco la manía, porque mi abuelo no fue cariñoso con mi abuela en ese primer tramo, que es desde que le encarcelan hasta el 2 de abril, que es cuando sale el juicio y le condenan a muerte. Mi abuelo sabe que le van a matar, eso lo tiene clarísimo desde las primeras cartas, porque al haber sido alcalde y de izquierda sabía que le iban a matar. ¿Qué es lo que hacen esas cartas? Pues empieza a decirle a mi abuela, tienes que ir a fulanito para coger el aval, tienes que vete a dar a menganito que yo le salve la vida, vete a fulanito que hizo esto otro, y tal, coge todos los avales, vete a hacer esto, o sea, dando órdenes, pero como muy estricto. Esto es lo que tienes que hacer y punto. En cambio, en esas mismas cartas que a mi abuela no le dicen ni un simple te quiero, a sus hijos, a mi padre y a sus hermanas, dale besitos a los niños, que les echo mucho de menos, que mis chicos, que tal. O sea, eran el día y el día. 2 de abril, llega le condenan a muerte. A partir de ahí cambia, radical. Ya empieza, no a decirle palabras bonitas ni cariñosas, pero a tratarla con más respeto. Pues ahora si puedes, si quieres, si te da tiempo, vas a tal sitio, este abogado cambia de abogado porque no me gusta, porque es que está haciendo estas cosas, lo que tienes que hacer es vende la tierra de la abuela
y con eso puedes pagar, no sé, o sea, sigue dando órdenes, pero mucho más suave, mucho más tranquilo y tal. Y la tercera parte es la que os he contado de las cartas de capilla, las 3 cartas de capilla, del 8 a 9, la madrugada del 8 al 9 de agosto del 40. Yo en todas las presentaciones hago la misma pregunta a todas las personas que están en ellas. Vosotros imaginaros que estáis en una cárcel y que os van a matar dentro de unas horas. Y os dan un papel y un lápiz que escribiríais en la piel. Entonces, yo ese ejercicio lo he hecho mentalmente mientras escribía el libro. Lo primero, a mí me salió escribir a mis hijos, ahí ya estaba divorciado, por lo cual. Lo primero era escribir a mis hijos y escribir a mi madre, que vivía en esa época. Pero, digo, bueno, ¿y qué les digo? Joder, me cuesta, todavía lloro. Me cuesta, ¿no? ¿Qué pongo en esas cartas? ¿Y qué les explico a mis hijos? ¿Qué les digo que tienen que hacer? Y tal. Esas 3 cartas, ya os digo que lloré. Bueno, es durísimo, o sea, y además no hay ni un ápice de venganza. Lo más parecido, no tiene nada que ver, pero bueno, lo más parecido a la venganza, es cuando dice que el culpable de su asesinato es Fuenlabrada, el pueblo de Fuenlabrada, porque no le ha defendido. Pero claro, yo lo entiendo, yo lo digo en el libro, que yo entiendo, a ver, es que si el mero hecho de defender a una persona de izquierdas iba a suponer que a mí me iban a coger preso y iba a llevar la misma suerte que iba a correr mi abuelo Luis. O sea, yo los entiendo. No entiendo, por ejemplo, pues, a las personas que delataron a mi abuelo. El jefe de Falange, Claudiano Ruiz, otra anécdota de mi tía, pero niño, no pongas datos, no digas esos nombres. A ver si te van a poner una querella, digo, que la pongan. Digo, que la pongan, si la denuncia la tengo yo, se la enseñaba, digo, mira, firmado Claudiano Ruiz. Sí, que venga con la querella, digo, tengo el papel ya firmado Claudiano, o sea, que tú no te preocupes por eso, que lo tengo todo atado y bien atado como el genocidio. Los delatores. Sí, los delatores. Entonces, a Claudiano Ruiz, que era el jefe de Falange, de Fuenlabrada, mi abuelo le salva la vida. Y como pago, le da una pata de cordero. Le regala una pata de cordero. Cuando da la vuelta a la tortilla, sabéis que cuando detenían a alguien, mandaban una carta al pueblo y tenía que escribir el alcalde, el jefe de la Guardia Civil y el de Falange. Y el cura. Mi abuelo salva a los 2 curas de Fuenlabrada y los consigue llegar a Batres. Bueno, pues este hombre, en vez de decir, oye, que le he conocido, que es un hombre de ley, que no sé, no, todo lo contrario. Que era un rojo, un incitador, o sea, dije, joder, pues qué bien, majo, estás cubierto de gloria. La otra persona que le delata, y eso es una anécdota mía, personal, que todavía no me la explico, a mi abuelo le detienen cuando va a cambiar dinero, el dinero de la República, va al Banco de España a cambiar la moneda. Y ahí le detienen porque da la casualidad de que está Segunda Romeral Fumela, que también esa está el segundo apellido, y le dice al guardia, y eso figura también en la denuncia, y le dice al Guardia Civil, que está en esos momentos en el Banco de España, detenga usted a este señor que es rojo. Solamente con eso el Guardia Civil le detiene a mi abuelo. Porque una señora, desde Fuenlabrada, o sea, todavía se fuera en Madrid, o fuera una señora le dice al Guardia Civil, este señor es rojo, va y le detiene. 80 años después, voy con mi actual pareja a cambiar pesetas a euros. Ahora, yo trabajo en el Banco Santander 42 años. He ido al Depósito General de Navales, al Banco de España, si os digo 200 veces, a lo mejor me quedo corto. Bueno, ese día entro con mi chica a cambiar las pesetas. No sé si lo sabéis, había una máquina que echaba las pesetas, te salía un papelito y te decía, pues te corresponde, en mi caso eran 116 euros. A la hora de entrar, si no lo conocéis, os recomiendo que vayáis a Banco de España, que veáis el patio de operaciones, que es una auténtica maravilla, es una preciosidad.
Bueno, pues a la hora de entrar, empecé a notar una presión en el pecho, como si alguien me estuviera empujando. Me empecé a sentir mal y le dije, Sole, ¿qué pasa con cariño? Digo, te espero fuera, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué pasa? Creo que sé lo que me está pasando. Digo, ¿qué pasa? La otra asustada, ¿está dando un infarto? No, no. Tío, pasó, cambió. Cuando sale, ¿qué te ha pasado? Digo, creo que me ha pasado, llamarlo X, llamarlo zumbao. A mi abuelo le detuvieron haciendo justo lo que estábamos haciendo nosotros, cambiando moneda. Yo no creo ni en extraterrestres ni en gilipolleces de esas para mí. Digo, pero mi abuelo me ha dicho, no pases, que aquí me detuvieron. A los 5 minutos, ya con los euros y tal, digo, espérate, yo voy a hacer la prueba. Subo, entré directamente sin ningún problema, salgo, digo, ¿ves? Digo, por lo que sea el hecho de ir a cambiar esa moneda, algo, a ver, tampoco que me pegara el empujón, o sea, fue como un dolor aquí en el pecho, que no me dejó entrar, o sea, dije, no, me voy fuera, me faltaba de llamarme loco, y estáis en todo lo que dicho. Sí, sí. Es que es la única explicación que le encuentro, porque es que he entrado, sí, lo que he dicho antes, llevo 2 años y me quedo corto. Y por cierto, Es que además trabajaba en el Banco Santander de Alcalá 37, o sea, que a 100 metros del Banco de España. Es que... Sí, sí, pero... Y de esta familia, por nombre, ¿no? Que bueno, también demuestra que para ser fusilado no hacía falta incluso ni siquiera esa de persona que actuó contra tu abuelo, ¿no? Por eso fue un juicio sumarísimo. ¿Todavía viven? O sea, o familias, o... Me vivirán los hijos y los nietos, supongo. Sí, supongo. No he tenido trato con ellos. Yo también algunas veces me pregunto, cuando... Bueno, estoy ya fuera del libro. Claro, esos familiares de esos victimarios, ¿no? Que sabían que actuaban, y que fusilaban a la gente, y que torturaban a la gente, y que esos nietos, que son muy nietos seguramente, y bisnietos, sí. Bueno, que todavía están ahí y que siguen viviendo tan plácidamente, mientras que esos fusilados todavía les falta ese reconocimiento. Mira, ayer colgué uno de los vídeos que cuelgo a diario, hablando de Emma Penella, Terele Páguez y Elisa Montes. Y ahí cuento que eran hijas del que delató a Federico García Lorca. Bueno, pues ha habido varios comentarios que me han hecho, bueno, ¿y qué culpa tienen las hijas? Yo no estoy echando la culpa a las hijas, solamente estoy dando un dato de que eran hijas de este hombre. Ellas no tienen ninguna culpa, que no se quisieron poner el apellido del padre. Pues, genial. Con esta gente, igual, o sea, yo, los hijos de Claudiano Ruiz y los hijos de Segunda Numeral, que supongo que tendrán, ellos no tienen la culpa de nada, ¿verdad? Aunque piensen igual que sus padres y que sus abuelos, no sé si lo pensaron o no. Pero yo no les voy a echar ninguna culpa ni nada, porque no me entra en la cabeza. De hecho, en las exhumaciones que hemos estado, cuando recibimos los cuerpos de las personas fusiladas y tal, o ejecutadas, están allí los familiares, y yo por lo menos jamás he oído ningún grito de hijo de puta, vamos a hablar. Al revés, llorar, por fin vamos a descansar todos juntos, y tal, y cuando les entregas la caja de los chinos, como le digo yo, con los nombres y tal, y les entregan los huesos para enterrarlos, se te derrumban, pero nada de venganza ni nada de nada. Esto viene a propósito porque como ahora también hay una campaña, ¿no? de que estáis con la batalla del abuelo, sí. No sé cuánto, no se busca, en ningún momento se busca venganza, sino justicia. Es que la memoria no tiene nada que ver con la venganza. Nada, es la distorsión que hacen la ultraderecha y la derecha. No, y la derecha. Y dice, pues no sé a qué viene este cuento, ¿no? Porque no es así. Algo tienen que decir.
Y ya para terminar, pues te quiero hacer, claro, ya pones en la última página ya del libro, ¿no? Pongo fin. Sí, pones fin, Claro. o pones un fin con la entrega que te hizo la ministra de Justicia de Salvo, que te hace entrega de una declaración de reparación y reconocimiento personal de tu abuelo. ¿Cómo te tomaste eso? Porque has entregado personal, Sí. porque te costó trabajo hacerlo. No es que me costara mucho trabajo. No, la verdad es que eso no cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo el demostrar que eres familiar de ello. Pero bueno, con los libros de familia, yo tengo lo que sería el carnet de identidad de mi abuelo, que era la cédula de identificación antiguamente. Las tengo, pues con eso lo conseguí. Pero me hizo mucha gracia, no ella se portó bien dentro de lo correcto del acto. Nos lo dieron allí en el cementerio, en las tapias donde lo fusilaban. Ese día venía mi tía y venía con su hija, con mi primo. Y entonces yo pensé, digo, bueno, pues lo lógico es que recoja esa hoja la hija, en vez del nieto, si está aquí la hija, pues que salga mi tía. Y entonces fui a la de protocolo y le dije, oye, mira, iba a venir mi tía. Digo, y en vez de recoger el papel yo, quiero que lo recoja ella, que es su hija. Y tal, dice, no, es que si usted ha hecho la solicitud, la tiene que recoger usted. Digo, vale. Digo, pero hay mentira, un bellaco, digo, pero es que mi tía habla perfectamente español y francés. Y aparte tiene su carrera. Y le digo, es que mi tía es analfabeta, no sabe leer ni escribir y por eso lo rellené yo. Y el funcionario, mentira también, me dijo que tenía que rellenar con mis datos, no con los de mi tía. Digo, por eso está a mi nombre. Digo, pero es que está mi tía aquí, que es la hija. No, la otra toda cerrada. Total, me senté con la foto de mi abuelo, que es con la que salgo en la foto del libro, la foto de mi abuelo. Pero ahí como lo pensé, dije, coño, digo, soy tonto. Digo, porque si a la hora de cuando llamarlo Luis Fernández Aguado, le digo, tía, salgo. Y ahora la sopla esta que te diga, oiga, no, señor, usted no puede salir. A ver si tienes las narices de decirse. Pero bueno, no quieres montar el pollo a veces y lo tendrá que montar. Pero bueno, es un papel que no vale absolutamente para nada. Para nada, porque mi abuelo sigue figurando como delincuente en los registros del Ministerio de... No fue declarado ilegal su fusilamiento. No, para nada. Ni legítimo. Para nada. Sí, Además, es que los fusilamientos, hubo 2.936 personas asesinadas, 80 mujeres entre ellas. Realmente fueron 2.898, porque de las 2.936, 38 fueron agarrotadas. Fueron a garrote vil, entonces no fueron ejecutadas en las tapias del cementerio. Que al principio, no sé si lo sabéis, lo explicamos cuando hacemos la visita guiada desde la cárcel de Porlier y Torrijos, que están juntas, pasando por la cárcel de Ventas y vamos hasta las tapias del cementerio. Lo explico allí in situ. Si habéis estado en algún homenaje de las 13 Rosas, por ejemplo, o los homenajes que hacemos allí en la tapia del cementerio, cuando entréis por la puerta de O'Donnell, donde están las cocheras de la ANT, hay como un talud, una pequeña montañita con una tienda de flores. sí. Hay aquí en esa esquina y justo enfrente está la puerta de entrada al cementerio. Bueno, los primeros fusilamientos que hubo, que el primero fue el 16 de abril del 39, si no me engaña la memoria, que me engaña, fueron en ese talud. Ahí los mataban y las mataban, las disparaban y les llevaban a la caseta, que sí sigue existiendo, según entras por la puerta de O'Donnell, a mano izquierda. A esa caseta fueron mi padre y un primo hermano suyo a reconocer el cadáver de mi abuelo. Y les echaron, le dijeron que eran unos niños que tenían que venir personas mayores, y fue mi tía abuela, mis tías abuelas, a reconocer el cadáver. Y luego ya posteriormente sería sobre junio o julio, fue cuando ya les empezaron a asesinar en la tapia. A mi abuelo concretamente le fusilaron en la tapia. De hecho, si lo veis mentalmente,
está la tapia, el monumento memorial a las 13 Rosas está en aquel lado y la tapia está aquí. Y la continuación son nichos muy nuevos, tendrán 10, 15, 20 años. Cuando tiraron la tapia, porque los fusilaron era la tapia, cuando tiraron la tapia, yo tengo un ladrillo, que por cierto, todavía lo tengo en el coche. No lo subiré a casa, algún día lo subiré. Ese ladrillo es de la tapia original de cuando fusilaron a mi abuelo. Entonces, eso la tengo. Tengo dos ladrillos, tengo ese y uno de Carabanchel, que nos dieron aquí hace poco. Y entonces, ¿cuál era la pregunta? Me he perdido. No, claro, lo has respondido. De todas maneras, claro, se sabe algo sobre ese memorial que destruyó nuestro magnífico alcalde. Es que lo de nuestro queridísimo alcalde es muy curioso. Ahí yo tuve mi movida particular con Mauricio Valiente, que era el tercer teniente de alcalde, con Manuela Carmena, y con Chema Urquijo, que eran los dos que llevaban el tema de memoria y que estaban haciendo el memorial. Yo he pertenecido al Partido Comunista hasta hace bien poquito, que sigo siendo de Podemos desde el año 2014. Han tenido 4 años, yo le decía a Mauricio, habéis tenido 4 años para hacer el memorial. 4 años. Justo 15 días antes, cuando le nombran alcalde a Almeida, paralizan las obras. Os pongo la... ¿Es de lo primero que hizo? Sí, os pongo las fechas. El 15 de junio del 19 toma posesión Almeida de la alcaldía de Madrid. 15 de junio. El 25 de julio, o sea, un mes y 12 días después, no, un mes y 10 días después, paraliza la colocación de las placas que estaban poniendo en el memorial. En esas placas solamente figuraba, en el caso de mi abuelo, Luis Fernández Aguado, 9 de agosto de 1940, 38 años. El único que figuraba. El 18 de noviembre, seguimos hablando del año 19, a los 5 meses empiezan a arrancar las placas. ¿Os acordáis las fotos que salían en los periódicos con algunas placas rotas? Bueno, estas placas, Ramón Silva, que es un antiguo concejal del PSOE, amigo mío, él ha visto las placas, no están destruidas, están rotas algunas, están en un depósito del ayuntamiento para si algún día vuelve a gobernar a la izquierda y se decide ponerlo donde se tenía que haber puesto. Las placas están ahí. El 13 de enero, que era lo que yo le decía luego a Mauricio, el 13 de enero del 2020, de junio del 19 a enero del 20, son 6 meses. En 6 meses, el alcalde de Madrid coloca o inaugura un monumento a los últimos de Filipinas. Luego ya vino el monumento al legionario y tal. Pero bueno, en 6 meses, que era lo que yo le decía a Mauricio, digo, tío, en 6 meses han hecho un monumento, un memorial, a los últimos de Filipinas. Vosotros en 4 años habéis sido incapaces de terminar un memorial de los nuestros. Porque Mauricio era, creo que sigue siendo secretario general del PC de Madrid. Y yo, tío, no lo entiendo. No, es que claro, hay que llegar a un consenso. No, hay que llegar a un consenso. Él me decía consenso. Digo, ¿pero qué consenso? Digo, Almeida o el PP habla con vosotros para pediros ese consenso. No. Entonces vosotros, que yo creo que es una de las cosas de las que pecamos la izquierda, siempre tenemos que pedir permiso a la derecha para hacer cosas. Porque si tenemos la mayoría, vamos a hacer un hijo de eso. Claro, claro. De todas maneras, esto dices para cuando viene la izquierda. Bueno, es que esto debe de ser una labor del ayuntamiento como tal. Me da igual que gobierne la derecha como que gobierne la izquierda. Esto es historia, es memoria histórica, es reconocimiento a todo una historia. Ya sabes tú que aquí nos conformamos con esto y no exigimos. Mira, Juanmi Vaquero, que es un periodista, historiador andaluz que... Por cierto, que está abierta a preguntar lo que quieras. Sí, eso por supuesto. Yo te quiero hacer una. Termino. Juanmi Vaquero tiene un libro que se llama El país de la desmemoria,
Y es eso, es que realmente somos la de la memoria. Cuando hacemos este paseo que hacemos, lo presentamos como lugares de desmemoria, porque son lugares, ahora mismo lo tenemos con la DGS. La DGS se están llegando a poner el cartel de lugar de memoria. Oye, si la ley que está diciendo esto, pues tendrás que poner. Perdona. A Federico García Lorca no le denunció uno de los hermanos Rosales. No, que dice, yo he oído eso. es que a ver, la historia de Federico es muy complicada también. Porque la historia de Federico viene por escribir la obra de Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba. Porque los Lorca, que era gente de dinero, estaba muy enfrentada con los Alba. Y entonces Federico va y saca, no todas las penurias, pero muchas penurias en esa obra. Entonces los Alba se encargan de malmeter y empezar a meter mierda contra Federico y contra los Lorca, pero claro, los Lorca eran conocidos por Federico. Y empiezan a intentar hundir todo, o sea, la vida de toda la familia Lorca. ¿Qué es lo que pasa? Federico es muy amigo de Luis Rosales, son íntimos amigos. Los Rosales eran todos falangistas. Y uno de los hermanos, el mayor, que no me acuerdo ahora el mismo nombre, Manuel puede ser, me suena. Era el jefe de falange de Granada en esos momentos. Este Manuel es el que recibe la denuncia del padre de Emma Pereña. ¿Qué memoria tengo? Luis Alarcón de Pérez de Málaga, no me acuerdo. Luis Alarcón es el que le denuncia al hermano de los Rosales por culpa de una hermana de Lorca. Porque ellos, los falangistas, van a casa de Lorca y empiezan a apretar las tuercas a la familia, y una hermana de Lorca dice, está con su amigo Luis, con Luis Rosales en su casa. O sea, si la hermana se calla esa bocaza, pues a lo mejor se hubiera salvado. Pero no se calló la bocaza y se fue a correr. No porque se callaba la boca. Pero tampoco la hermana dijo en plan, están con su amigo Luis. O sea, que no lo dijo en plan de matarla, claro. No, me imagino. Imagino que si vienen los falangistas que están preguntando por tu hermano y están viendo todo lo que está pasando alrededor, pues yo que soy tonto, me hubiera dado cuenta. Era una pieza cosa. Sí. Si no se cuenta, iban a ir allí. Claro, tarde o temprano acabarían ahí. Pero bueno, Pero ya te digo que hay muchas, es que con la historia de Lorca hay muchas movidas. Incluso hay gente, y me cuento yo entre ellos, que pensamos que Federico ya está desenterrado, que sacaron los propios familiares, lo sacaron. Pero siguen teniendo ahí. De hecho, se niegan a mover las tierras porque ellos quieren seguir manteniendo ese halo de que está ahí sin desenterrar. Y la familia de Dioscoro, que es uno de los maestros que está con Lorca en la caseta antes de que lo fusilen, la familia de Dioscoro, que es la que más caña está metiendo, le está diciendo, bueno, vosotros haced lo que queráis con Federico, yo quiero a mi abuelo, quiero sacar a mi abuelo, ¿verdad? El tuyo como si se quiere quedar ahí toda la vida, pero yo quiero sacar la bolsa de mi abuelo. Y tienen movidas entre ellos. Entonces, a mí me extraña, claro, a mí me extraña que por eso, a lo mejor es todo un bulo y yo soy ese bulo, ya te digo si me lo creo. Porque a ver, a mí me dicen que mi abuelo está en una tumba, bueno, yo quiero sacarlo, por muy conocido que sea, yo quiero sacarlo. De hecho, mi tío abuelo, el cuñado de Luis, Juan Blas, no sabemos dónde está, porque le fusilaron el 13 de septiembre. Lo de mi tío abuelo es muy curioso, lo cuento también en el libro. Mi tío abuelo era carnicero del pueblo. Si conocéis el ayuntamiento antiguo de Fuenlabrada, según sales del ayuntamiento, a mano izquierda, en el mismo inmueble, hay una carnicería todavía, carnicería salchichería. Pues ahí trabajaba mi tío abuelo. Le cogen a él y a su tío, le cogen en Barcelona, en una zapatería. Los detienen, que también les denuncia Claudia Ruiz. Debería tener un poco de manía la familia, el hombre. Los traen a Madrid. La causa general de mi tío abuelo y de su tío es la misma. Están enjuiciados en el mismo juicio. Con los mismos delitos de adhesión a la rebelión,
Bueno, pues a mi tío abuelo le condenan a muerte y a su tío le condenan a 30 años. Por los mismos delitos. O sea, no es que Juan Blas tiene adhesión a la rebelión y pegó una paliza a un falangista. Y su tío no. O sea, los mismos delitos a una muerte y a otros 30 años. Pues no sé si sabéis, por ejemplo, en los juicios había tres tipos de denuncia. Adhesión a la rebelión, que era o condena a muerte o 30 años, auxilio a la rebelión, que eran 20 años, e incitación a la rebelión, que eran 12 años. Eran los tres tipos de denuncia de condena. Entonces, igual, yo quiero creer que a mi tío abuelo le fusilaron por ser cuñado del alcalde. Entonces, mi tío abuelo no sabemos dónde está. Pues le fusilaron también en las tapias del cementerio del Este, pero igual que de mi abuelo sí recibieron mi padre la carta de que había que sacar el cuerpo, de mi tío abuelo no se recibió esa carta. Entonces, claro, nadie, por lo que fuera, nadie se acordó y no fueron a por los huesos. Sabemos que en el cementerio del Este hay 2 osarios que cuando los sacaban de las fosas de Tercera, los echaban ahí, los huesos todos juntos, ahí totus revolutus. Y sabemos también que hubo parte que lo llevaron tipo excavadora, echándolo en contenedores pequeños a Cuevamuros. Entonces, yo no sé si mi tío abuelo sigue en uno de los osarios del cementerio del Este o está en Cuevamuros. No lo sabemos. Y eso ya es imposible. Vamos, imposible. O sea, sería, aparte de hacernos las pruebas de ADN, que yo las tengo hechas por si acaso, pero la mía no vale para nada, en el caso de mi tío abuelo no vale para nada, porque era la hermana de mi abuelo. Ella sí tendría mi gen, mi tío abuelo. Pero yo por si acaso lo... Y la única forma posible de sacar adelante eso sería hacer ADN a todos los huesos que hay en Cuevamuros, millones de huesos, hay 30 y tantas mil cadáveres, pues imagínate, no sé cuántos huesos tenemos en el cuerpo humano. No sé, el banco de ADN que se ha hablado alguna vez. Y sería cotejar. Igual, y a los de los osarios, igual hacer ese ADN. La única forma de saber dónde estaría, no solamente mi abuelo, sí, todo. Banco de ADN que no solamente es para identificar cuerpos de la fosa, sino también los bebés robados. Sí, por supuesto. El tupido velo está escrito, pero de momento... Más preguntas. Estoy contestando todo esto, estoy contestando. Bueno, y deciros que el libro está ahí y que la verdad que 6 ediciones más, merece mucho la pena. Bueno, no le hemos dado las gracias a la editorial que se lo ha publicado, que además es una pequeña, pero bueno, con una... Sí, está muy comprometida con el tema de la memoria. Y la verdad es que para mí fue una maravilla. Tengo que contaros otra anécdota también. Cuando yo escribo el libro, hay un capítulo del libro que es una carta a mi abuelo. Pero yo al principio yo digo, ¿cómo escribo yo este libro? Y digo, ya sé, le voy a escribir a mi abuelo, ya que a mí me han quitado el derecho a decirle un siempre te quiero, voy a escribirle una carta a mi abuelo. Y claro, yo empiezo a contarle a mi abuelo pues todo lo que pasó. Entonces, cuando llegó el libro, Manolo Blanco Chivite me dice, Luis, el libro está genial, está muy bien, está fenomenal. Dice, pero permíteme, dice, tu abuelo se tiene que estar descojonando de ti en la tumba. Digo, hostias, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Dice, pues muy sencillo. Dice, le está diciendo a los que tengan a su lado en la tumba, que son su mujer, sus hermanas y ahora mis padres y su madre, le está diciendo, mi nieto, orgulloso del nieto. No, Manolo decía, mi nieto que me está contando lo que me pasó. A mí, me está diciendo lo que me pasó.
con dos narices ahí. Y digo, hostia, la razón, macho, tío, de verdad. Digo, A mí me ha pasado una cosa. Yo nací en el 39. ah, Cuando terminó la guerra. Pues yo, cuando vine a Madrid, digo, bueno, hay una salida que se tiene cuando hay en el pueblo a trabajar en la tierra y tal, y voy a echar vistazo a la provincia nueva. O sea, la parecía mal, ¿no? Y resulta que aprobé. Que a mí no me gustaba, pero era la única salida que tenía, porque pues, tenía tiempo, digo, voy a una academia, me preparo y me marcho. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo aprobé, y ya tenía el uniforme y todo, y fui a mi pueblo para vestir a mis padres, pues ya lo sabían, ¿no? Y que me marchó para despedirme, dijo que iba a Ávila, ¿qué tal? Recibo una carta y por mi padre haber estado en la República, me dijeron que no podía. Teniendo el traje y todo hecho a medida, que se hacían en la calle mayor, por cierto. O sea, que fíjate tú, y yo tenía 22 años, eso es un palo para mí, que a mí no me gustaba, pero era la única salida que tenía. claro. Por no volver al pueblo, a trabajar y tal, que no me ha alegrado, ¿me entiendes? Porque hice oposiciones de delineante, cerca de donde tú dices que has trabajado, donde estaba el INP, Sí. que está cerca de ahí, Instituto Nacional de Previsión. Luego entré de delineante y ya porque, claro, yo no estaba, si yo no hubiese estado casado, no hubiese entrado porque estaba bajo mis padres, ¿me entiendes? Y a certificado de leyes y todo. Fíjate Que no como alegre, o sea, fíjate tú, la vida que la vida. no, curioso. Y de eso tengo muchas cosas. No, y de hecho, tú fíjate, ahora que dices eso, mis antiguos suegros eran de un pueblecito de Pegalajar, de Jaén, y los actuales son de Lillo, de Toledo. De eso yo de Toledo. Pues, yo, si no estoy en Madrid, estoy en Villa Gonzalique, al lado de Sí, la sí, calle. sí. Y mis suegros viven en Lillo, a 15 kilómetros. Bueno, los dos, no, los cuatro, me contaban la misma historia. La gente que era de izquierdas se tenían que ir del pueblo porque no les daban trabajo. Pero no solamente en el pueblo, o sea, decía mi suegra actual, dice, no, es que no es que fuéramos a Villacañas y no nos dieran trabajo, no. Es que nos teníamos que ir a Guadalajara o a Albacete, a otra provincia, a encontrar trabajo y que no se pusieran en contacto con Toledo y pidieran referencia, porque entonces lo que tú dices, ahí sí. A mi padre le echaron, estuvo en la cárcel 30 años, que es lo que te he dicho antes, de que echaban 30 años y tal y cual. Pero luego, gracias, todo esto porque perdieron los alemanes la guerra. Claro. Si no pierden la guerra, Claro. se mentiran a todos. Y luego mi padre estuvo 7 años, 6 meses, 3 semanas y 3 días. Y salió en el 47 salió. Pues eso tienes que Ya, escribirlo. ya tuvo que sufrir. Eso tienes que escribirlo. Hay que ponerlo negro sobre blanco, que esas historias no se pierdan, que es lo que quiere esta gente. Sí. Esta gente de derechas es... Pero fíjate tú aquí lo pocos que somos y lo que es este barrio, que es, vamos, un barrio normal, ¿no? Pero quiero decirte que hay mucha gente de izquierda, pero todavía el miedo hay, Sí. que si voy, que si tal. Yo creo que es parte de eso. No, ese miedo está innato. Mi suegra actual, cuando yo le digo que soy republicana, que la república trajo la guerra. Y claro, pues digo, no, tú lo dices. Es que creen que Siéntame. creen que la guerra empezó porque mataron a Carlos Sotelo. Claro. Pero sin embargo Y mataron unos días anteriores... No, mataron al teniente Castillo, que era el teniente que era de la Guardia del Asalto entonces. Y por ahí, y entonces en represalia fueron a buscar los hoteles. Y ahí ya se formó. Bueno, iban primero a por... Ahí, el jefe de la ciudad. Gil Robles. Gil Robles. Y fueron a por Gil Robles y no estaba en su casa. Y entonces dije, Exacto, sí. a por Carlos Hotel. Y se fueron a por Carlos Pero Hotel. luego Gil Robles se amistó con Franco, ¿eh? Sí. De todas maneras, yo creo que también los temas de memoria, que han sido muy mal tratados ya desde el principio, los planes educativos, pues tampoco te hacen que tú sientas
no sé, sobre todo tuyo por una historia tuya, ¿no? Entonces, claro, que eso Pero nos va a arrastrar durante años. Pero es que, a ver, Porque además, aunque estén puestos, sí, vamos a... Pero claro, si tú empiezas por los Reyes Godos, en vez de empezar por lo más actual, pues entonces, claro, nunca llegas al temario. pero luego, Aparte de haber luego un pasa- interés luego pasa otra cosa. importante para que esto no se dé. Porque estamos hablando de la época de la dictadura. Vale. ¿No? Pero llegamos a la transición, llegamos a la democracia. Pero es que la democracia tampoco ha hecho nada por toda esta gente. Porque, por ejemplo, la democracia nos ha traído una omisión del derecho humanitario. Porque no ha habido ningún amparo a estos crímenes. Nos han negado los crímenes de daños y pruebas, porque van encubiertos. Aunque tú tengas las pruebas, como las tengo yo, siguen encubriendo esos crímenes. Ha institucionalizado el olvido, fue con la palabrita, institucionalizado el olvido. Porque cuanto menos se hable, mejor. Mejor. Como dice la canción de Lo Sam, único que se ha hecho, que dieron a los que estuvieron en la cárcel, dependiendo del tiempo, no sé si te acuerdas, que dieron un dinero. sí. Sí. Pero no a todo. No, le hicieron un día, porque Y yo como encima- estaba aquí, estaba más enterado. Y fui a sitios y le dieron, me parece, 1.300.000 pesos. Perdón, a mi madre 3 millones de pesetas. ¿Tres? A mi madre. Ah, Mi padre estuvo en Santa Rita. Pues, y de Santa Rita luego a... Lo que pasa es que no sabe por qué estaba condenado a muerte, no se sabe por qué y no le condenaron a muerte. Le soltaron y le desterraron así. ¿De qué año estamos hablando? Del año 40. 40. No había nacido yo. Bueno, el año 40. 40. Sí. Porque había a lo mejor mucha gente en la cárcel. No, es que, bueno, es que Digo, universidad. los que estaban en Portier y en Santa Rita fueron los que construyeron la cárcel de Sí, Carabanchel. pero mi padre no Y fue en el salió. 44. Pero él no salió, no, porque estaba en el 40. Claro. No fue por el amor, como se diga, porque no quería morir de pie. No a todo día, me costó, creo que palizas y bueno, Sí, yo no sí. vivía, no lo comentaba otra persona, obviamente. Pero terrible sí que fue. No fue. pero ¿por qué no se construye ahí que llevan años y años en la cárcel, ahí de Carabanchel, el hospital? ¿Por qué no se construye? Ahora parece ser que lo van a Pues construir. es que Nosotros hemos la pedido- izquierda ha estado gobernando. Yo creo que tienen miedo incluso de que caiga un mismo. Es que yo creo, Fíjate. a ver, perdonadme si hay alguno que sea del PSOE, perdonadme. Es que para mí el PSOE no es izquierda, Felipe González no soy de izquierda en la vida. por ejemplo. Porque la izquierda. Pero Una no- izquierda muy Es que, a ver, yo, moderada, muy el moderada. PSOE ha tenido mayorías absolutas en democracia y ha podido hacer lo que ha querido. No lo ha hecho. Ni de Guía tampoco, así. De hecho, la cárcel de Carabanchel la tira el PSOE, Sí. con Juan Barranco de alcalde. Sí, pero aquí Y con Almunia, Es que tampoco ha sido aquí lo que Entonces, fue un pacto. Un pacto de que no se llama Ley de 1977. la ley de amnistía fastidió. Una ley de amnistía que amnistió todo aquello y dijo silencio, aquí no ha pasado nada. Tenía mucho miedo. Y ahí, Es que, de hecho, otra de las cosas de la democracia era la protección a los responsables de esos crímenes y esas torturas. Incluso con el PSOE dándoles medallas, ascensos, como a Miguel Niño, a Conesa. Armada, ¿quiénes son? Sí, señor, mal hecho. Sí, Armada, señor. ¿quién fue el que le perdonó y le sacó de la cárcel? Felipe. Eso está ahí, está en la No, está claro, está claro. Luego, han construido la investigación, no, espera, todavía un poquito. Al enjuiciamiento, que de hecho hemos tenido que ir, bueno, yo en concreto no, pero se han tenido que ir a Argentina con la jueza Servini y la FEACUA para investigar los crímenes del franquismo aquí y de la Es que democracia. es donde tenía que estar en la cárcel por vida. Caramba. Y es que encima descalifican a la justicia porque todas las querellas que se han puesto para que investiguen esos crímenes, todas son archivadas por culpa de la ley de amnistía del 77. bueno, la última va a Entonces- ser ahora, bueno, le van a tomar declaración a Carlos, Por fin. sí, en junio, y a ver si esto funciona, pero vamos, están instalados en la ley de amnistía del 77, que solamente tiene dos apartados que con quitarlos sería suficiente.
para que esos crímenes fueran juzgados. No pedimos cárcel, si ya la mitad están muertos, pero sí un reconocimiento que moralmente el franquismo por parte de este país sea verdaderamente condenado, porque hasta que tú no declares ilegales todos los juicios, todos esos organismos, hace poco, está lo de, no sé, lo de los derechos, no hay una ley de los derechos robados todavía, no han sido capaces de aprobarla. Es que te dicen ha prescrito, caramba. Sí, pero claro, los delitos de lesa humanidad nunca prescriben, nunca prescriben. Y lo que hubo en ese país fue eso, fue un genocidio y un delito de lesa humanidad contra su población. Y todavía Fraga sigue teniendo un busto y una cámara en el Senado como de reconocimiento de que fue el más demócrata. Claro, estamos empezando. Por ejemplo, la Ayuso, no puede estar esa persona ahí y esa persona la vota la mayoría, y la vota de la clase media para abajo, bueno, pero ni clase media, es alta y baja, y es que no se comprenden las cosas, caramba. Es que es así, ¿sabes? Yo cuando digo lo de la clase media, claro, ¿a qué llamamos clase media? Nada, ya no hay. O sea, yo he sido clase obrera toda mi vida. Pero siempre se ha denominado eso. Yo siempre digo, alta, media y baja. Te tienes que levantarte tempranito, cogerte el metro o el coche, ir a trabajar, sí, clase obrera, tío. Claro, todo el que se levanta, vamos, yo me he levantado un montón de a las 7. Claro. Y salía de un sitio y vamos a trabajar. No, aunque tengas en la cuenta, yo que sé, 400.000 euros, si tú te levantas a las 6 de la mañana, se me ha suicidado. Si tú te levantas a las 6 de la mañana para ir a trabajar, aunque tengas muchísimo dinero, sigue siendo clase obrera. Entonces, son las personas que tienen, caramba, gracias que difícil a todos los que se Sánchez y tal, pero caramba, se ha subido el sueldo que había 700 euros, ¿cuánto está? 1.150. Y hablan mal. Pero, Dios, si no puedo hacer mal porque todo se lo tiran. Y ha sido la peor esta que ha tenido la vida, todo lo que ha pasado. Pues eso es verdad. Igual que critico al PSOE, en este caso es que le ha tocado el volcán, la Filomena, el COVID, la guerra de Ucrania, el gafeco. Es que el gafeco. Y menos mal que ha pillado al PSOE y a otros partidos. Menos mal que ha pillado al PSOE el gobierno de coalición. Claro. Porque habría que haberle visto a él solo que hubiera pasado. Exacto. Ojo. Por suerte le ha pillado el gobierno de coalición. Sí. Entonces, menos mal. Que si llega a pillar a la derecha, ojo, contra pared, vámonos. Ahora mismo estaríamos en la guerra. Sí. Con Abascal y Ahora que estabais comentando una cosa. El último homenaje que se hizo a Yolanda González aquí en el parque, que recuerdo estabas tú. Ya he tenido que protestar varias veces porque siempre dejan la bolsa de la basura rodeando donde están las flores y todo. Yo he protestado varias veces, pero siguen haciendo. Me ven aparecer y yo creo que es que me dicen que está la loca hasta aquí. Y va enseguida el que tienen a retirarla, pero es que no tienen otro sitio para colocar la bolsa de salvo alrededor de la red. se llama educación. Es como eso, y que algunas veces a la policía que está enfrente. No, pero la policía no presenta. Hay miedo, hay miedo. Mi hermano, mi mismo hermano me dijo, no digas nada. No. Mi mismo hermano. Dice, porque no vaya a ser que a ti te pase algo. Me decía, El miedo. hablando de eso, del miedo. Pero es que eso es... Y luego la juventud tampoco hace nada. De pesar a uno con 25 años, que con Franco se vivía mejor. Sí. Ya. Y no sabe lo que es. Fácilmente, no sabe lo que es. A mí, lo del miedo, en una presentación en Salamanca, la de Salamanca, me dijeron que, bueno, que claro, que hay miedo y tal, y me decían, ¿tú no tienes miedo? Digo, y yo estoy expuesto totalmente, porque o sea, mi vida es pública. O sea, yo esta semana está publicando la presentación aquí, en el vídeo he dicho lo de la presentación, mañana cenamos la asociación y gente simpatizante de la asociación
en la residencia de estudiantes, saben que vamos a estar ahí a las 8:30, el lunes vamos a ir a ver la exposición de las 9 en el Campo del Moro, en el Palacio Real, o sea, saben dónde voy a estar. Entonces yo les digo, chicos, yo no tengo ningún miedo, que algún día algún exacerbado, algún zumbao me coge por la calle y me cago una paliza, que mala suerte. Yo creo que no es miedo, lo que hay es ignorancia. Sí. Bueno, va un mito. Para mí también va un mito, no saben. Estos chicos no saben lo que Y la gente lo que es la joven, dictadura. te voy a decir una cosa, hablan de que si el 20% de los jóvenes van a votar a partidos como Vox o... No, yo digo el 20 más. Pero yo 80 te no digo va a estar. que hay un 80 de Pero yo me fijo en el gente 80. que está en la calle, que se moviliza en la universidad por lo de Gaza, por la guerra, y creo que hay gente activa. Lo que pasa Sí. que pues, Mira, en una charla en muchos casos no coincidimos en las luchas suyas, pero ellos están ahí. En una charla en un instituto de Fuenlabrada, con chavales de 15, 16 años, me decía, el profe me decía, ten cuidado que son algunos un poco... ¿Qué hablo? Total, cuando termino la charla, era una charla sobre la República, de lo que no dejaron hacer a la República. Y entonces, cuando terminan, uno de ellos, me hace el profesor, me hace así como diciendo, este es. Me dice, oiga, si a usted le dice viva España, digo yo, pues viva. Digo, que yo sepa, sigo siendo español. Digo, no soy chino, no soy portugués, no soy ruso, soy español, pues viva España. Digo, otra cosa es que me digas a viva España. Y dice, entonces, ¿qué hubiera pasado? Digo, que me hubiera ido, digo, porque yo con fascistas no. Y empezaron y todos los chavales, gilipollas, y tal. Se dio la vuelta al chaval y empezaron a insultar. El otro todo colorado, ya se tiró. Mira el Víctor Quiles, ese tío que tenía que estar, joder. Es que no entiendo, la verdad. Está buscando pues, un día le crucen la cara, que es lo que quiere, para hacerse la víctima y tal. A nosotros ha habido veces en las concentraciones que hemos tenido que ha ido él. ¿Y cómo se llama el otro? Coque Minuesa. Sí. Minuesa, No, Minuesa. No, Minuesa. No, Minuesa de los nuestros. No, Coque, no. sí, porque ese de que va detrás del piso No. y tal. Coque Minuesa. Yo no recuerdo el nombre. Sí, es uno que me ha vestido muy de viejito. Igual, en una manifestación por la calle Maestra Justa Freire vino a tirarnos de la eje, no sé qué. Es que no le hicimos ni puñetero caso. Es lo mejor. Vino la policía y le dijeron, váyase de aquí para evitar conflicto. Oye, yo estoy preguntando a la gente de la calle. Y el único que le dijo algo fue Carlos Sánchez Mato, que era concejal en esa época de aquí de la Tina, y le dijo, mira, vete de aquí porque lo único que vas a conseguir es que te partan la cara, que es lo que tú quieres. Me estás amenazando, dice, no, te estoy diciendo lo que te puede pasar si vienes aquí. Yo no te estoy amenazando y no te estoy diciendo que te voy a partir la cara yo. Te estoy diciendo que a lo mejor alguien de aquí viene y te caga. Y después cuando vino la policía y le dice, ¿qué? ¿Qué coque? Yo creo que sí. Como nuera o algo así. Es un tío que va muy bien. Sí. Lleva pegatinas y tal. Oye, ahora sí hay que ir terminando. Sí, lo malo es que no me han puesto todavía la música. Bueno, pues eso, ¿A qué tenéis el te libro refieres? para- ¿A un pseudoperiodista? ¿A un pseudoperiodista te refieres? ¿Aquiles? No, en fin, Víctor Quiles es eso. Que encima es argentino. Es que Coque lo único que conozco es uno que salió el otro día en la televisión, que le conocía yo hace mucho, dueño de un restaurante en Humanes, de 3 estrellas Michelin. Y yo digo, no puede ser. Ese sí es Coque. Sí, no es Caque ni no es. Ese es el que entra, dice que los pisos hay que entrar y romper las puertas y tal para echar a los que ocupan. Sí, claro. Voy a ver si me da. Voy a ver si me da ¿Aló? ¿Qué precio tiene? Sí. El libro,
Es que me dice, papel, nos dan el papel, no estaría bien. O sea,